Amén. Vamos a la palabra de Dios, incline su rostro y nos detenemos en la Escritura en esta mañana. Señor, sabemos que nuestra vida está en tus manos. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú te deleitas en hacer misericordia y que tú has manifestado tu gracia, la cual está disponible para cada uno de nosotros. Y que conforme a esa gracia, misericordia, bondad y fidelidades que nos encontramos reunidos en este lugar. Padre, te damos las gracias por nuestra vida. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, nos has consolado, nos has animado, nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias por el privilegio de reunirnos, de invocar tu nombre y de meditar en tu palabra y de ser afirmados y establecidos con ella. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón y que mientras meditamos en tu palabra podamos ser establecidos en esa esperanza, establecidos con convicción, Señor, sobre tu voluntad, sobre la revelación de tu voluntad para nuestra vida. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la gracia y nos encomendamos a ti. Ayúdanos, porque separados de ti no podemos. Sin ti no podemos seguir adelante. Padre, queremos no solamente estar firmes, sino avanzar, extendernos, crecer. Queremos llevar fruto. Revélate, Señor, en la vida de cada uno, a fin de entender tu llamado, a fin de poder entender la función, la tarea, la asignación que tú has determinado, en la cual podemos darte la gloria a través de nuestro servicio. Padre, habla a nuestro corazón esta mañana. Aplica tu palabra. Abrimos nuestro corazón y determinamos estar alertas, despiertos en nuestra mente para poder recibir tu palabra. Y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, dándonos entendimiento sobre tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Y la iglesia dice, amén. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. En la sesión anterior yo le compartí acerca de los fundamentos de los votos y de los pactos. Y establecía bíblicamente que el hombre no puede originar, no puede tener la iniciativa para hacer un pacto con Dios y comprometer a Dios. Pero sí un hombre puede tomar la iniciativa de hacer un voto, ofrecerle a Dios, hacer una promesa de hacer algo en reconocimiento de un milagro o de un favor recibido, y eso es totalmente diferente. Entonces concluíamos, según la enseñanza, que nosotros podemos hacer votos a Dios, pero no podemos generar o tomar la iniciativa para hacer un pacto, sino más bien entrar en pacto con Dios, que es el que origina el pacto, el que establece las condiciones, el que pone las leyes y el que establece cuáles son las responsabilidades a cumplir. Aprendíamos que bíblicamente, aunque han habido 7, 8 pactos diferentes, hay algunos que se extienden hacia los descendientes, como en el caso de Abraham, que llega hasta David y luego hasta nuestro Señor Jesucristo. Pero también aprendíamos que hay 2 grandes pactos. El pacto levítico, el pacto basado en las ordenanzas de la ley, y el pacto que está basado en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la intención de que podamos afirmarnos un poco más, esta mañana quiero predicar, quiero que meditemos en la palabra bajo el tema entendiendo el nuevo pacto. Porque aunque nosotros podemos participar de la comunión, tener la Santa Cena como una celebración, como un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y aunque entendamos que el Antiguo Testamento nos habla del Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento del Nuevo Pacto, hay un montón de detalles en los que todavía podemos ir ahondando, profundizando, deteniéndonos. Y pues esta mañana vamos a detenernos en algunos aspectos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que se encontraba en Galacia. Así que vamos a irnos a Gálatas capítulo 3, versículo 13, y ahí está escrito lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria a Dios. Yo solito voy a decir amén y gloria a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Detengámonos, hermanos, porque nosotros necesitamos, según la instrucción del Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Detenernos. Escudriñar significa examinar. No basta solamente con leer la palabra o memorizarla. Tenemos que meditar en ella, como el Señor le dijo a Josué. El Señor le dijo a Josué que meditara en la palabra. Y eso es lo que hacemos cuando nos detenemos en la Escritura. Meditamos. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando? ¿Para quién está hablando? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? ¿Cómo esto puede ser una realidad aquí y ahora? Y esta Escritura contiene algunas revelaciones importantes de aplicarla bajo el enfoque de que el pacto del cual nosotros somos participantes tiene que ser entendido para que podamos caminar en fe sobre esas verdades y entonces experimentemos la realidad. Fíjese la primera declaración: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley era muerte, pobreza, enfermedad, derrota, vergüenza, entre otras cosas, por causa de desobedecer la palabra. Pero este texto está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Está diciendo, Cristo nos ha rescatado, nos ha sacado de debajo del poder de la maldición. O sea, usted ya no está bajo maldición. El mundo no sabe eso. La gente inconversa, los incrédulos no saben esto. Y muchos creyentes lo saben únicamente a nivel de información en la mente. Pero es necesario entenderlo a nivel del corazón para poder experimentarlo. No solamente como una información, no solamente como un texto que se repite, sino bajo el entendimiento, soy redimido de la maldición de la ley. Cristo me redimió, Cristo me ha sacado de debajo del poder, de la condenación, de la influencia o de las consecuencias de no cumplir la ley. Y cuando entendemos que la ley establecía bendiciones por causa de obedecerla y maldiciones por causa de no obedecerla o de cumplirla, y que esas bendiciones incluyen lo que ya mencioné: la pobreza, la enfermedad, la vergüenza, la derrota, la debilidad, el ser abusado. Y si la palabra dice que Cristo nos redimió, entonces esa no es ya nuestra posición. Nuestra posición ha sido cambiada en Cristo Jesús. Pero usted tiene que creerlo para que cuando una situación diferente de lo que es la voluntad de Dios se manifieste en su vida, usted se para firme en resistir al diablo para poder poseer lo que Dios le ha dado, para poder hacer suyo lo que Dios ha provisto. En este sentido tenemos que entender entonces, el mundo incrédulo ni siquiera sabe que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Dentro del mundo religioso y enfocados en el cristianismo, existe un porcentaje de creyentes que no han entendido que la muerte del Señor Jesucristo no tiene que ver únicamente con nuestros pecados, también tiene que ver con nuestras enfermedades, también tiene que ver con nuestra vergüenza, también tiene que ver con nuestra pobreza. Él se hizo pobre siendo rico para enriquecernos. Mire, la pobreza de Dios es suficiente para enriquecernos. Y la debilidad de Dios, según las palabras del apóstol Pablo, es más fuerte que lo más fuerte del hombre. Entonces Dios, para bendecirnos, tomó la decisión, la determinación de poder rescatarnos de debajo de la maldición. Y ahora nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Ya no hay poder del diablo sobre mi vida, ya no hay poder del pecado sobre mi vida, ya no estoy bajo maldición, estoy bajo la gracia de Dios. Las bendiciones me pertenecen y vivir por fe para ir poseyendo cada una de esas bendiciones. Pero comencemos con la profundidad de esa declaración, que usted tiene que hacer suya. Usted tiene que llegar a asimilar las verdades de la palabra, hermano, de tal manera que en su espíritu son una realidad y están ahí guardadas. Quizá un ejemplo sería esto. Yo supongo que a muchos les pasa lo que a mí me pasa. Se despierta y se despierta con una canción en su corazón. Se despierta y hay un canto dentro de usted. Y usted no estaba pensando en eso, sino que se despierta y como que se encendió el radio. ¿A cuánto le pasa eso?
Así tiene que vivir usted espiritualmente. Que el Espíritu Santo le recuerde la obra de Cristo a favor suyo. Que el Espíritu Santo le recuerde que usted es un hijo de Dios. Que el Espíritu Santo le recuerde que usted no está solo, que usted tiene la victoria, que Dios lo quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Que el Espíritu Santo le recuerde que usted es más que vencedor. Amén. Es una realidad bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces usted puede vivir con esta convicción. Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. Y todo aquello que tiene que ver con la maldición no es mío. El Señor me rescató de ahí. Me ha sacado de ahí. Y voy a pelear con las armas espirituales para poseer lo que es mío. Y voy a renunciar y no voy a recibir aquello que no está dentro del plan de Dios. Que esté tomando dominio o que esté en mi vida. Podríamos desglosar estos dos versículos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Cómo sucedió lo que el apóstol Pablo está diciendo y para qué? Así que veamos estas tres ideas, especialmente para aquellos que les gusta tomar nota. El qué de Gálatas 3:13 es que Cristo nos rescató de la maldición. Entonces, si esa es una verdad divina, tenemos que aprender a recibirla como tal. Cristo nos rescató, nos redimió, nos ha hecho libres de la maldición. Y usted debe de confesarse de esa manera, creer que esa es su posición. El Señor Jesús me ha libertado de toda maldición de la ley. Usted tiene que llegar a aceptar que esa es la verdad y que esa es la realidad que usted debe de experimentar. Por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, hay libertad de la maldición. Pastor, pero ¿por qué todavía hay enfermedad? ¿Por qué todavía hay muerte? ¿Por qué todavía hay padecimientos e incluso injusticia? Porque tenemos un enemigo. Porque estamos en una batalla espiritual. Porque tenemos que aprender a conquistar y en la medida que nosotros crecemos, poseemos las promesas. El heredero, aunque es heredero, tiene que crecer para poseer las promesas. Eso significa el creyente, el Hijo de Dios, tiene que llenarse de la palabra para saber todo lo que le pertenece, para que sepa cuáles son sus derechos. Usted tiene que saber cuáles son sus derechos. Usted tiene que saber cuáles son sus privilegios, hermano. Y no simplemente caer en esa rutina de que va a la iglesia, su trabajo, sus problemas, la iglesia. No, usted tiene que tener un propósito: crecer para heredar, crecer para poseer lo que Dios ha provisto para usted. Si usted no se enfoca de esa manera, usted simplemente va a estar permitiendo que el tiempo transcurra. Y el tiempo transcurriendo no es garantía de que nadie madure. No es garantía de que nadie va a crecer o a desarrollarse. El tiempo transcurre, pero tenemos que actuar a propósito, conscientemente y con esfuerzo para alcanzar las metas. Y de igual manera en lo espiritual, el tiempo no puede simplemente transcurrir y vamos a ser más santos, más sabios, más espirituales, más bendecidos. No, tenemos que enfocarnos en crecer espiritualmente, porque cuando crecemos podemos conquistar. Podemos recibir la herencia, las promesas. Podemos recibir lo que Dios ha provisto para nosotros. Y esta es una realidad en la cual usted tiene que estar fundamentado. Número uno, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Él tomó mi vergüenza, Él tomó mi pobreza, Él tomó mi enfermedad. ¿Alguien dice amén? Gracias. Él tomó todo aquello que traía sufrimiento, padecimiento, desgracia sobre mi vida, fue cargado sobre el Señor Jesucristo, y ahora yo soy libre de la maldición de la ley. Usted tiene que asimilar eso en su espíritu y confesarse, creerlo. Soy libre de la maldición de la ley. Y entonces saber cómo reaccionar cuando vengan situaciones que lo meten bajo presión, que causan vergüenza, que causan padecimiento, y luchar espiritualmente para poder posicionarse en el lugar en el que Dios lo ha plantado. Así que el qué del cual el apóstol Pablo está hablando aquí es que Cristo nos rescató o nos redimió de la maldición. El cómo. ¿Cómo fue que hizo esto el Señor Jesucristo? Haciéndose por nosotros maldición. Siendo hecho maldición por nosotros. Muriendo colgado en la cruz o en el madero. Mire, es importante conectar la idea porque esto trae
no solamente la claridad, sino que establece la verdad del principio anterior. Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. ¿Cómo lo sé? Porque Él se hizo maldición por mí. Porque Él fue colgado en un madero. Nuestro enfoque, hermano, como iglesia, cuando nos reunimos, sí, definitivamente tiene que ser celebrar la victoria. Jesús ha resucitado. Él está vivo. Pero no tenemos que olvidar que Él murió por nosotros. No tenemos que olvidar que la base de la salvación fue el sacrificio del Señor. Y ahora, agregándole un poco más de entendimiento a nuestro desarrollo espiritual, yo soy redimido de la maldición de la ley, porque la maldición de la ley fue cargada sobre el Señor Jesucristo. Él tomó mi vergüenza. Él tomó mi humillación, Él tomó mi muerte, tomó mis dolores, tomó mis enfermedades, tomó el pago de mis pecados, tomó mi condenación, mi sufrimiento. Él se hizo maldición por nosotros. Y sobre esa base, hermano, entonces tiene sentido, tiene firmeza la declaración anterior. ¿Por qué usted está redimido de la maldición? Porque Cristo tomó la maldición. Porque Él ya pagó lo que nosotros teníamos que pagar. La cuenta está saldada. El precio ha sido pagado. Cuando Jesús dice consumado es, Él está diciendo que se ha completado la obra de la redención a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre. Y sobre esa base, hermano, usted tiene que entender cuál es su posición espiritual. Usted ha sido redimido de la maldición de la ley. Porque Cristo tomó toda la maldición sobre Él. Él se hizo maldito al estar en el madero. Él cargó con el pecado, con el rechazo de Dios. Recuerda que el Señor Jesús, estando en la cruz, dejó por un momento de llamar Padre a Dios y clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús aún tuvo que experimentar el quedar separado de Dios, experimentar que Él estaba abandonado, para que usted experimente que usted nunca estará solo. Jesús experimentó dolores para que usted reciba la sanidad. Jesús experimentó ser constituido en el pecado. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Usted es la justicia de Dios en Cristo, por la fe en Jesús. Todas estas cosas son nuestras a través de la fe, pero bajo el entendimiento claro, pleno, de qué es lo que pasó en la cruz. Así que el qué, Cristo nos rescató de la maldición. El cómo, haciéndose Él maldición, muriendo colgado en la cruz, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que viva con esta verdad aplicada en su mente, en su corazón. Soy libre de la maldición de la ley, porque Jesús pagó el precio por mí. Porque Él tomó mi maldición y ha dejado disponible la bendición para mi vida. Este mensaje mucha gente necesita oírlo, hermano. La gente está bajo maldición, la gente está en camino de muerte, la gente vive sin esperanza. Usted les puede llevar un mensaje de esperanza. Solo este verso, hermano. Solo este verso podría ser fundamental para que usted evangelice a alguien, para que usted le cuente a alguien cómo puede cambiar su condición de vida. Pero comencemos con nosotros esta mañana. Solo este verso puede ayudarnos para cambiar nuestra posición espiritual. Deje de pensar que es la voluntad de Dios que usted sufra. Deje de pensar que es la voluntad de Dios las circunstancias, los padecimientos, las injusticias que le han venido. No, entienda, hay un adversario. Entienda, estamos en una guerra espiritual. Y también sepa que a veces nuestras malas decisiones nos meten en problemas. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es redimirnos de la maldición. La voluntad de Dios es bendición. Imagínese, hermano, ¿cómo podemos sustentar o fortalecer este pensamiento cuando Dios no quiere ni siquiera la muerte del impío? Si Dios no quiere ni siquiera la muerte del impío, ¿cómo no querrá la bendición de sus hijos? Pero muchos hijos caminan pensando que Dios quiere mantenerlos en la limitación, en la escasez, en el problema, porque Dios quiere que suframos en este mundo para honrarlo y para darle a Él la gloria. No, es al contrario. Dios quiere que descubramos cómo caminar en autoridad,
cómo caminar en victoria, cómo caminar en libertad en el nombre de Jesús. Dios quiere que descubramos cómo podemos deshacer las obras del diablo, cómo podemos libertar a los cautivos. Es el propósito de la unción. Libertad a los cautivos, darle a la gente entendimiento, alumbrar. La Biblia dice que el justo es luz para su vecino, alumbra el camino de su vecino. Y usted con la palabra puede iluminar la vida de otras personas. Pero usted tiene que apropiarse primero de lo que Dios ha provisto. Así que nos hace falta cubrir en el verso 14 el para qué. Y ahí está escrito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. El verso 14 nos habla del para qué, y está dividido en dos enfoques o en dos propósitos. Cristo nos rescató de la maldición. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose maldición. ¿Para qué lo hizo? Para que la bendición de Abraham nos llegara o nos alcanzara a nosotros. La bendición de Abraham. En el contexto del capítulo 3, es decir, el tema que el apóstol Pablo está tocando en el capítulo 3 de esta carta, la bendición de Abraham es la justificación por fe. Si estudiáramos la bendición de Abraham allá en Génesis y nos fuéramos al capítulo 12, nos vamos por el 15, el 17, donde está todas las veces que Dios habló con Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham y todo lo que Dios le ofreció a Abraham como bendición, descubriríamos que Él le habló de descendencia, le habló acerca de muchedumbres, le habló acerca de que naciones y reyes iban a nacer. Le habló acerca de dominio, de autoridad, de riquezas, de recibir tierra, de recibir herencia. Cuando vemos la bendición de Abraham o la promesa de Dios a Abraham, Dios le dice, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Solo el hecho de estudiar la bendición de Abraham cubre una gran cantidad de áreas relacionadas con nuestra vida natural. Nos habla de una vida de libertad, de una vida de influencia, de una vida de victoria, de seguridad, de una vida de provisión de los recursos, de ser defendido, de ser levantado. Pero aquí en el contexto de Gálatas 13, cuando se dice la bendición de Abraham, es específico, enfocado en la justificación por fe. Creo que fue David quien escribió, bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Lo que David escribió es, qué feliz, qué dichoso es el hombre al que tú perdonas, Señor. Porque hermano, es una bendición estar perdonado. Es una gran bendición. Saber que no hay condenación. Saber, como dice Romanos 5, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es una gran bendición, hermano. Y cuando usted esté problemado, lleno de dificultades, enemigos levantándose, situaciones fuera de su control, y usted se enfoca en la eternidad, si su eternidad está arreglada, lo demás son leves tribulaciones que no se puede comparar con la gloria venidera. Así que usted tiene que aprender a valorar las cosas grandes que Dios ha provisto y a menospreciar las cosas pequeñas que el diablo trae en contra suya. Si usted está perdonado, si usted ha sido justificado, usted es bendecido. Porque cuando usted muera, el Dios de los cielos lo va a recibir en gloria. Amén. Pero la gente que tiene todos sus problemas bajo control, o más bien no tienen problemas, porque tienen todo bajo control, pero mueren en enemistad con Dios, tienen un gravísimo problema. Al igual que el rico, que cuando murió abrió sus ojos en el Hades y estaba en tormentos. Mientras en la tierra hacía banquetes, celebraba, disfrutaba la vida, él realmente tenía un gran problema. Su eternidad no había sido arreglada. Su destino eterno no había sido arreglado. Entonces aquí vemos que en el contexto de que la bendición de Abraham es la justificación por fe, Pablo se enfoca en la segunda parte del propósito, la segunda parte del para qué, y es a fin de que, lo cual también se traduce en otras versiones, para que
por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Yo quiero que preste atención en la secuencia. El que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Él se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que recibiésemos la bendición de Abraham, para que recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que el para qué tiene dos enfoques o dos partes. El para qué es para recibir la bendición de Abraham, entiéndase, ser justificado por fe. Entiéndase, ser perdonados por haber creído en Jesucristo. Ser declarados justos por haber puesto la fe en aquel que murió por nosotros. Esa es la primera parte del para qué. Pero la segunda parte del para qué es para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y la promesa del Espíritu, así como analizamos que la bendición de Abraham cubre un montón de áreas allá en Génesis, pero en el contexto aquí tiene que ver con la justificación por fe, la promesa del Espíritu incluye la idea del nuevo nacimiento, incluye la idea del bautismo con el Espíritu Santo, incluye la idea de la regeneración, ser nuevas criaturas. Dios, a través de algunos profetas, anticipó este tiempo, diciendo: les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Les voy a dar de mi espíritu, dice el Señor. Derramaré aguas en el desierto. Voy a derramar aguas en el sequedal. Voy a derramar mi espíritu. Y Dios habla acerca de derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces, la promesa del Espíritu tiene que ver con dos aspectos. Tiene que ver con la vida que produce el Espíritu y tiene que ver con el poder que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Pero también la palabra contiene la idea que Jesús habló del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él y lo comparó con fuentes de agua viva que saltaban para vida eterna. Entonces, cuando la palabra dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley para que nosotros podamos alcanzar la bendición de Abraham, significa para que nosotros pudiéramos ser perdonados por la fe y estando en esa condición de perdonados, pudiéramos recibir el Espíritu Santo que había sido prometido. Ahora, en este punto tenemos que detenernos y establecernos. De manera que, así como le menciono que es importante que usted salga de aquí con esta convicción: yo soy libre de la maldición de la ley, usted salga de aquí con esta convicción: yo recibí la promesa del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando usted nació de nuevo. Porque cuando a usted le fue dado el Espíritu Santo, usted fue adoptado como hijo de Dios. Y es lo que el apóstol cubre a lo largo de estas escrituras que vamos a ver esta mañana. Pero tenemos que darle el sentido, el valor a esto de ser hijo de Dios. Mire, en los Estados Unidos se da este fenómeno que legalmente se puede adoptar a una persona aunque sea mayor. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso de un hombre que adoptó a una persona, a una mujer extranjera y la crió, y ya cuando ya estaba bien grande se casó con ella. Entonces hubo un conflicto legal, que se estaba casando con su hija. Pero como era una hija adoptiva, entonces la ley también lo permitía. Pero en los Estados Unidos es fácil que, aún a la edad que algunos tienen aquí, alguien los adopte. Y tiene sentido. Dios ha adoptado a algunos hijos ya bien grandes. Dios adoptó a algunos de a 60. Amén. Dios ha adoptado a algunos de a 50. A otros de a 40. Y así Dios ha adoptado gente de diferentes edades. Y yo me imagino que Dios adoptó a Abraham a los 75. Entonces, mire, se vale adoptar gente grande. Pero el punto de la adopción es lo importante. Porque a través de la adopción, la posición de alguien cambia. Cuando usted es adoptado, usted es insertado en una nueva familia. Y los beneficios que ahora usted tiene es todos los recursos que le pertenecen a esa familia, o a ese matrimonio, o a ese padre, ahora están bajo a su disposición. Y por aquí es donde va el asunto de recibir la promesa del Espíritu. Pablo está reprochándole a los Gálatas que ellos habían recibido el conocimiento de Cristo, pero que había gente que había llegado a confundirlos doctrinalmente
y que ellos estaban retrocediendo de su caminar en la fe y que estaban cayendo en el caminar por obras. Entonces Pablo tiene que hacerles entender que el asunto es por fe, que la vida eterna se recibe por fe, que el Espíritu Santo se recibe por fe, las bendiciones se reciben por fe, todo es por fe, no es por las obras de la ley. Entonces Pablo tiene que reprenderlos, confrontarlos y les hace esta pregunta, díganme esto, le dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo ya sabe que se recibe por la fe. No es por obedecer la ley, porque nadie puede cumplirla. Entonces Pablo está confrontando a los creyentes en Galacia porque ellos han retrocedido de su caminar de fe y piensan que ellos tienen que agregarle algo a la salvación o para obtener la salvación y los beneficios que Dios ha provisto a través del Señor Jesucristo. Y por eso es que él comienza a enseñarles estos elementos espirituales que son importantes que nosotros los asimilemos. Mire, para que la bendición esté disponible para usted, Cristo tenía que sacarnos primero de debajo de la maldición. Dios no bendijo a Israel allá en Egipto. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Dios tiene que sacarnos de la esclavitud para llevarnos a un lugar de libertad. Dios quiere cambiar su posición. Dios quiere cambiar su condición. Y por eso es que Jesús tomó toda la maldición para sacarnos de debajo de la maldición. Pero el propósito no es solamente, ya no hay maldición. El propósito es, la bendición está disponible para ustedes. Entonces usted tiene que avanzar en este entendimiento. No solamente confesarse, proclamarse que usted es libre de la maldición de la ley, sino confesar, creer que la bendición está disponible para usted. Es hasta que usted sabe y cree que la bendición está disponible que usted la puede poseer. Mientras usted no sabe que la bendición está disponible, usted no la puede poseer. Se necesita tener el conocimiento. Por eso es que el Señor revela a través de Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Se necesita el conocimiento. Y por eso el diablo lo distrae, lo perturba, lo estorba para que se congregue. Y cuando se congrega lo hace que esté en otro mundo. Porque al diablo le conviene que usted ignore la palabra, que usted ignore la obra de Dios. Pero Dios está interesado en hacer que su palabra corra. Y Él vigila, Él apresura su palabra para que se cumpla. Y ahora depende de nosotros el ser diligentes, en no dejar caer ninguna palabra en tierra, sino abrazar la palabra. Esa es su responsabilidad, estar atento a la palabra, recibir la palabra. Entonces vea la secuencia. Cristo nos saca de debajo de la maldición, tomando Él la maldición para que podamos tener acceso a la bendición. Entonces podemos establecer una secuencia. Sin ser justificados, no podíamos ser adoptados. Dios no podía adoptarnos con una naturaleza de pecado. Entonces Dios primero nos justifica por medio de la fe en Cristo. Y entonces ahora nos adopta. Así que podemos ver que la secuencia, solamente de estos dos versos, hermano, tiene que ver con tres aspectos. De la redención o de la liberación de la ley que estaba sobre nosotros, de la maldición de la ley que estaba sobre nosotros, Dios nos cambia a la posición de justificación. Y de la posición de justificación, Dios nos lleva al punto de la adopción. ¿Por qué estoy metiendo aquí la adopción? Porque Pablo está diciendo que el propósito por el cual Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición, era para recibir la bendición de Abraham, que tiene que ver con la justificación por fe, y para recibir por la fe la promesa del Espíritu. Dios había determinado el levantar una nueva creación, dándole su naturaleza. El apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Nuestra naturaleza es cambiada en el nuevo nacimiento. Usted tiene que saberlo, creerlo para vivirlo. Y hay cosas fáciles, hermano, que el apóstol Pablo ocupa como ejemplo para que lo entendamos. No sé si algunos de ustedes en algún momento, o tal vez sus padres, hicieron la práctica de injertar, por ejemplo, una rosa.
Y en una planta se puede injertar, ¿verdad?, una ramita de una rosa totalmente diferente para que ahí, injertada, adherida, recibiendo la savia de esa planta que no está produciendo bien o que no produce lo que quisiéramos que produzca, pueda producir algo totalmente diferente. Y Pablo dice que nosotros hemos sido injertados en el verdadero olivo. Y Pablo también dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos recibido la promesa del Espíritu. Dios nos ha convertido en sus hijos. Entonces vamos a profundizar en esto, porque yo quiero que usted viva con esa convicción. Vámonos a Gálatas capítulo 4, verso 4. Recuerde que el tema de esta mañana es entendiendo nuestro pacto. Y yo quiero que usted sepa que el pacto en el cual nosotros tenemos participación es un pacto que no incluye la maldición. Preste atención a eso. Porque el antiguo pacto, el pacto basado en obras de la ley, incluía la maldición. Pero el nuevo pacto no incluye la maldición. Por lo tanto, usted no tiene que recibirla, no tiene que aceptarla, tiene que resistirla, tiene que luchar espiritualmente, para poder recibir lo que Dios tiene para usted. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay muchos creyentes confesando que es la voluntad de Dios que se mueran, que es la voluntad de Dios estar enfermo, que es la voluntad de Dios estar pobres, estar arruinados, ser avergonzados, cuando en realidad la palabra establece que ya hemos sido redimidos de debajo de la maldición, y cuando estas situaciones vienen, tenemos que aprender a resistirlas en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a pararnos o a posicionarnos espiritualmente. Gálatas 4:4. De nuevo Pablo está sustentando, reforzando el principio doctrinal que estamos deteniéndonos a estudiar esta mañana. Y escribió lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. De nuevo, hagamos las mismas tres preguntas o los mismos tres enfoques. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De qué está hablando él? ¿Cómo sucedió lo que él está diciendo que ha sucedido? ¿Y para qué sucedió? Ok, el qué es que Dios envió a su Hijo. ¿De qué está hablando Pablo en Gálatas 4:4? Que Dios envió a su Hijo. Y lo envió nacido de mujer y lo envió nacido bajo la ley, en el régimen de la ley, bajo el sistema de la ley todavía. ¿Cómo fue que lo envió? Lo envió en forma de hombre. Lo envió en una condición limitada. Y lo envió sujeto a esa ley. Ahora, ¿para qué lo envió? Verso 5. Para que nos libertara de la ley. Lo envió para que fuéramos adoptados hijos. Ahora está más claro, porque ahora está diciendo bien claro al final del verso 5 que el propósito de la redención es la adopción. Jesús toma la maldición sobre él para sacarnos de debajo de la maldición y nos coloca en la posición de justicia, para que ahora que estamos justificados, Dios pueda colocarnos en la posición de hijos, ser adoptados hijos de Dios. Y Juan, entendiendo eso, dice: miren qué amor más grande el del Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creen que eso es grande? No, de verdad, ¿cuántos creen que eso es grande, hermano? Ser llamados hijos de Dios. Mire, hermano, recibir eso nos haría caminar de otra manera. Recibir eso, ser llamados, ser posicionados, ser colocados como hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ha adoptado, que ha dicho que tiene cuidado de nosotros, que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que a pesar de que en la Biblia encontramos
todos los fundamentos para la bendición, nosotros prestamos más atención a todo lo natural que nos rodea y nos sucede. Y entonces, en lugar de vivir por la palabra y de apropiarnos de lo que Dios dice que nos pertenece por la palabra, miramos las circunstancias. Nos bajamos al nivel natural. En el mejor de los casos, hacemos nuestro esfuerzo por arreglar las cosas, en lugar de caminar en fe por lo que Dios ha dicho en la palabra. La fe, hermanos, es una fuerza espiritual poderosa. La Biblia dice que por la fe Sara recibió fuerzas para poder concebir. Imagínense una mujer ya de edad y que había sido estéril, pero por la fe recibió las fuerzas para poder dar a luz. Entonces, la fe, hermanos, es una fuerza espiritual poderosa, de la cual deberíamos de echar mano más a menudo en lugar de usar nuestras fuerzas. Porque nuestro problema es ese, que tenemos conocimiento de la Biblia, conocemos ciertas promesas, y a veces logramos conectarnos, a veces logramos desatar la bendición, recibirla, apropiarnos de ella, pero por lo general nuestra vida se enfoca en nuestro esfuerzo natural, nuestras decisiones, nuestra capacidad, y entonces no estamos como muy dependientes de Dios. Ese es nuestro gran problema. Porque, hermano, yo cuando encuentro las palabras del Señor Jesucristo, de cosas tan radicales como busquen primero el reino y todas las añadiduras van a venir, yo encuentro verdades, hermano, que pueden cambiar la vida de las personas. Pero el problema es que lo creamos. Porque ¿cuántos creyentes no buscan primero el reino porque tienen problemas que hay que arreglar y los quieren arreglar? En lugar de buscar primero el reino y que Dios como añadidura se encargue de las situaciones que están fuera de su control. O por lo menos pedir el respaldo y la guianza de Dios para ir a la lucha. Porque yo veo, por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham enfrentó una serie de situaciones, hermano. Abraham tenía un pacto con Dios, pero ese pacto con Dios no lo eximía de que tuviera dificultades. Él tuvo problemas. Hubieron situaciones muy particulares, domésticas, de peligro, en donde él andaba viviendo. Hubieron situaciones como cuando se llevaron a su sobrino y él, no siendo un hombre de guerra, siendo un hombre mayor, se levanta, hermano, para ir a pelear contra reyes que se habían aliado y habían unido sus ejércitos. Solo un hombre de fe puede tomar decisiones como esas. Armó a sus criados, dice. Él no tenía un ejército. A esa altura de la historia, Abraham ni siquiera era el patriarca de un gran clan. Y se atreve a ir a pelear contra una alianza de 4 reyes. Pero él tenía la bendición de Dios, tenía la promesa de Dios, tenía el pacto de Dios. Y ese es el asunto con usted y conmigo. Tenemos un pacto con Dios. Nos hemos metido, hemos hecho la decisión de ser partícipe del pacto en la sangre del Señor Jesucristo, y tenemos su respaldo y su ayuda mientras caminamos por fe. Y de esa manera podemos recibir cosas que ni nos imaginamos, hermano. Pero el problema es que nuestra mente choca con eso. Mire, Dios puede hacer cosas tremendas, como borrar a sus enemigos, los que lo amenazan, los que lo quieren muerto, la gente que lo odia. Dios puede encargarse de sus enemigos. ¿Alguien dice amén? Dios puede hacerlo. Dios puede multiplicar lo poco que hay en su mano ahora y esta semana se convierte en mucho. Dios puede. ¿Alguien lo cree? Dios puede. Pero nuestro problema es que en lugar de enfocarnos en caminar por fe, nos enfocamos en nuestro esfuerzo. Nos enfocamos en rebuscarnos, nos enfocamos en la capacidad humana, en la habilidad humana. Y es mejor enfocarnos en la gracia de Dios, hermano. Es mejor enfocarnos en hacer las cosas bajo la guianza de Dios. Porque Dios es capaz de abrir caminos donde no hay caminos. Dios es capaz de sacar agua donde no hay agua. ¿Sabe usted que parte del testimonio del pastor Jim Circle en Guatemala fue que Dios lo guió a ese lugar cuando esa ciudad era, ¿verdad?, un lugar sin desarrollo, y que era hasta cierto punto absurdo
que una misión cristiana se fuera a plantar en esa región. Una ciudad muy pequeña, pocos habitantes, pero el hombre iba con la guianza de Dios, con la revelación de Dios. Hacen el negocio después de un tiempo de proceso y toda la cosa para poder comprar el terreno. Y cuando compran el terreno, la gente de la zona le dice que en realidad tomó una mala decisión, porque en esa zona no hay agua, hay dificultad para poder tener agua. Y entonces él dice, pues vamos a cavar un pozo. No, pues es que ese es el asunto, que aquí no hay dónde cavar pozo, porque aquí no hay agua. Y parte del testimonio de Enseñanza de Agua Viva en Guatemala es que Pastor Jim Circle entró en oración para buscar la guianza de Dios. Señor, tú me mandaste aquí. Yo no he venido en mis fuerzas, no es mi idea, no es mi invento, no es mi ministerio. Tú me enviaste, yo te he obedecido. Ahora guíame qué tengo que hacer. Y el testimonio es que Dios le dijo exactamente dónde iban a cavar el pozo. Y cavan el pozo y sacan agua. Dios es capaz. Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios obra a favor de aquellos que le creen. Dios sigue manifestando su poder, hermano. Entonces el asunto es, ¿voy a depender de Dios o voy a depender de mis fuerzas? ¿Cómo voy a alcanzar lo que quiero? Y la mejor forma es apropiándonos de lo que ya Dios proveyó por medio del Señor Jesucristo. Por medio de la fe en su palabra, por medio de la fe en sus promesas. Así que Pablo simplemente está repitiendo lo que ya leímos. ¿El qué? Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? En forma de hombre, sujeto a la ley, vino a morir por nosotros, tomó la maldición, nos hace libres de la maldición. ¿Para qué nos hace libres? Para que seamos adoptados hijos de Dios. Entendiendo nuestro pacto o entendiendo el nuevo pacto es el tema de esta mañana. En el nuevo pacto Dios tiene hijos. Si usted tiene parte en el nuevo pacto, usted es un hijo de Dios. Usted ha sido redimido de la maldición de la ley. Usted ha sido justificado por la fe. Usted ha sido adoptado hijo de Dios. Pero esto se pone mejor. Siguiente verso. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos? ¿Cuántos de verdad son hijos? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo tenía un problema con ese texto, y es un problema doctrinal que encaja con la doctrina de la predestinación. Déjeme explicárselo. El texto dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Porque son hijos de Dios, Dios envió el Espíritu del Hijo de Dios a sus corazones. Predestinación, lo cual no sustentamos en base al entendimiento bíblico. Pero la doctrina de la predestinación ocupa este verso para establecer, Dios le da su Espíritu, Dios le da el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, el Espíritu del Hijo, a los que ya son hijos. Y entonces hay un conflicto ahí. ¿Cómo es eso? Dios les da el Espíritu de adopción a los que ya son hijos. Sí, dice la doctrina de la predestinación, porque los hijos ya están escogidos. Y entonces, como Dios ya tiene escogidos a los que Él va a salvar, y ya tiene escogidos a los que Él no va a salvar, a los que Él ya escogió, a los que Él ya predestinó, a esos les envía el Espíritu de adopción. Pero si seguimos la secuencia de lo que estamos escudriñando según la enseñanza del apóstol Pablo, Pablo nos está llevando en una cadena de eventos en la que nos está diciendo que Dios envió a su Hijo, número 1. El propósito para el cual lo envió fue para que nos redimiera, número 2. Pero ese propósito también incluye que recibiéramos la adopción. No había predestinación, sino que el propósito fue para que por medio de la fe pudiéramos recibir la adopción. Y entonces yo entendí qué es lo que pasa. La adopción es un acto legal en términos humanos. Se hace un papeleo y se le pone el nombre, se le pone el apellido al niño que se adopta y ahora viene a ser parte de la familia. Pero Dios, que hace las cosas mucho más abundantemente grandes de lo que pedimos o entendemos,
Oiga esto, no solamente se conformó con adoptarnos como hijos, sino que dijo, y le voy a dar el espíritu de adopción para que me llamen Padre. ¡Aleluya! Dios quería que hubiera una relación verdadera. Mire, en lo natural se da esto. Me ha pasado en pláticas con americanos, por ejemplo, me dicen, no, mira, este es mi segundo matrimonio, o soy viudo y me volví a casar, y entonces tengo 2 hijas, tengo una hija y un hijo que no son míos, obviamente, son de mi esposa, y en el trato que yo tengo con ellos, yo les digo, si ustedes quieren me pueden llamar papá, si no díganme mi nombre, porque yo no voy a imponerme, yo no soy su padre, yo lo entiendo, yo lo reconozco, pero yo los voy a tratar como mis hijos. Pero yo no soy su papá. Ahora, si ustedes quieren tratarme de esa manera, tengan la libertad. Pero yo las voy a amar como hijas. Los voy a amar como hijos. Dios pudo haber hecho eso. Dios pudo adoptarnos. Y establecer que Él nos reconoce como hijos. Pero Dios fue más allá. Nos dio su Espíritu Santo. Y los que somos hijos, podemos venir delante de Él y decirle, Padre Celestial, te necesito. Padre Celestial, manifiéstate en mi vida. Padre, vengo confiado a ti en el nombre de Jesús, porque soy tu hijo. Necesito que te manifiestes. Dios no solamente nos adoptó, no ejecutó el proceso legal de declarar que somos hijos, nos dio su espíritu. Entonces no era un asunto de predestinación, es un asunto de un proceso. Cristo me hace libre de la ley, tomando Él la maldición sobre sí mismo, para que yo sea justificado por la fe, para que yo pueda ser adoptado como hijo, para que yo pueda recibir el espíritu de adopción. Esto es emocionante, hermano. Entonces usted tiene que salir con esas convicciones de aquí. Soy redimido de la maldición de la ley. He sido justificado por la fe. He sido adoptado, hijo de Dios. He recibido el espíritu de adopción. Si usted puede llamar a Dios Padre, yo creo que usted ha nacido de nuevo. Si usted todavía ora, oh Dios que estás en los cielos, usted necesita nacer de nuevo. Porque los que han nacido de nuevo no llaman a Dios Dios, lo llaman Padre. Qué curioso que los musulmanes, y aquí en la mezquita que está ahí cerca en la Avenida España, hace algunos meses habían puesto un rótulo. ¿No cree usted que ya es tiempo de llamar a Dios Dios y dejar de llamarlo Padre? Es al revés, es tiempo de llamar Padre al que creó los cielos y la tierra, al que nos adoptó, al que nos ha dado su espíritu. Es tiempo de invocarle con libertad. ¡Aleluya! Esa es la obra de Dios a favor nuestro, hermano. Yo digo, qué tremendo el engaño religioso. Imagínese usted, no es tiempo de llamar Dios a Dios en lugar de llamarle Padre. Cuando Jesús enseñó, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Comunión de la criatura que ha sido adoptada y que ha recibido el Espíritu. Gloria a Dios, hermano. Eso es entender el pacto, hermano. Entonces, porque somos hijos, es decir, porque fuimos justificados por la fe en Cristo, recibimos la adopción y ahora que fuimos adoptados, Dios nos da su espíritu. Es un proceso. Esto es entender el pacto del cual usted y yo tenemos parte. No es un pacto de estar metidos en la iglesia el domingo. No es un pacto que se limita únicamente a seguir viviendo en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, en el pecado, las aflicciones, las necesidades, pero vamos a la iglesia. No, es un pacto de ser libre de la maldición. Es un pacto de ser justificado por la fe y tener acceso a la presencia de Dios. Es un pacto de ser adoptados hijos de Dios y es un pacto de poder tener la comunión con Dios porque por su espíritu lo llamamos Padre. Pero todavía hace falta más. Verso 7. Así que ya no eres esclavo. ¡Aleluya! A usted se le está diciendo, hermano, usted ya no es esclavo. Y no vaya a reaccionar igual que los judíos. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Si éramos esclavos del pecado, hermano. Esclavos del diablo. Amén, estábamos bajo el dominio del pecado, del diablo, sujetos a la muerte. Entonces a nosotros se nos dice ahora por medio del apóstol Pablo, así que ya no eres esclavo. Usted ya no es un esclavo. Usted no es un esclavo. Estoy aquí para predicarle eso. Usted no es un esclavo. Usted fue adoptado hijo de Dios. Usted ya no es un esclavo, sino un hijo.
Gloria a Dios, hermano. Usted ya no es un esclavo, sino que es hijo. Bendito sea Dios. Y si es hijo, también heredero. ¿Hay algún heredero aquí? ¡Aleluya! Somos herederos de Dios. Hay que entender nuestro pacto, hermanos. Hay que entender que en el Evangelio hay revelaciones preciosas para nuestra vida, pero que nosotros las menospreciamos, no las evaluamos. Es como yo veo en los Estados Unidos, en ese mundo de consumismo, en ese mundo materializado de modas y de temporadas y de estaciones. En los Estados Unidos las 4 estaciones están bien marcadas. Y la gente ya sabe, tal día va a cambiar de invierno a no sé qué. Tal día comienza el verano. Y así bien puntual. Y cuando comienzan los cambios de estaciones, la gente a cambiar su ropa. Así que allá, para nada como aquí, ¿verdad? La misma de verano en invierno. Y la misma de invierno en verano. Allá no, hermano. Que nuevas botas, nuevos abrigos, nuevas chumpas, nuevo es. Y luego a cambiar otra vez a la ropa ligera, a la ropa para el calor. Y van haciendo cambios y van adaptándose continuamente de una manera consumista a todo lo que se provee. Entonces, muchos niños crecen sin valorar las cosas. Uno aquí deseando su iPad grandote para predicar así bien ungido, ¿verdad? Sin tener que estar regresando para acá, ¿verdad? Y allá los hipotes los agarran, los tiran, los avientan, los patean, los agarran de juguete. Entonces, en la abundancia y en la falta de educación no valoran lo que tienen. Y lo mismo nos pasa a nosotros como creyentes. Ignoramos el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces sí, somos hijos de Dios. ¿Cómo que fuera a ser hijo de Juan Pérez, hermano? Sí, somos hijos de Dios. No, si Él nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Cómo que si 10 pesos le perdonó, hermano? Pero es porque no hemos entendido el valor de la salvación, el valor de la redención. Y entonces actuamos de una manera como que no estamos dándole realmente el sentido, el valor, el aprecio, y tampoco nos posicionamos de la manera correcta. ¿Concluimos aquí? Solo hemos agregado algunos elementos más a que usted entienda su pacto. En el antiguo pacto, hermano, no había redención de la maldición. La maldición seguía ahí. Cristo trae la redención de la maldición. En el antiguo pacto no había justificación por medio de las obras. Nadie podía ser justificado que Dios dijera, hoy sí, mira, alcanzaste un nivel de santidad que entra, ya estás apartado, porque nadie podía cumplir las obras de la ley. En el antiguo pacto, hermano, nadie recibía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre y se iba, pero nadie recibía el Espíritu. En el antiguo pacto no había adopción como hijos de Dios. Eran pueblo de Dios, pero no habían hijos. Ahora hay hijos de Dios. En el antiguo pacto, hermano, no habían herederos de Dios. Es en el nuevo pacto que la herencia está disponible. Quiero que salga de aquí con ese entendimiento. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Primera declaración de fe. Segunda, he sido justificado por la fe en Jesús. He sido justificado por la fe en Jesús. Amén. Tercera declaración, he recibido el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Cuarta declaración, soy un hijo de Dios. Usted ha sido adoptado. Quinta declaración, soy un heredero de Dios. Pónganse de pie los herederos de Dios. Él nos ha libertado, Él nos ha justificado, Él nos ha adoptado, Él nos dio su Espíritu. Somos hijos, somos herederos. Y esto es parte del nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesús. Démosle gloria a Dios esta mañana, es lo menos que podemos hacer, hermano. Abra su boca y bendiga al Señor. Si usted es un hijo, usted sabrá qué hacer en este momento. Si usted es un hijo, cierre sus ojos
Si usted puede llamar a Dios Padre, adórelo. Si usted no puede llamar a Dios Padre, usted necesita entregarle su vida a Cristo y decirle: Señor, adóptame. Señor, recíbeme como tu hijo hoy. Cierre sus ojos y adore al Padre. Cierre sus ojos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero